iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy volvemos a temas técnicos que vamos intercalando algunas cuestiones de carácter de análisis fundamental con otros de análisis técnico y hoy vamos a tratar un tema bien técnico que en mi opinión puede ser útil para trabajar en forma eficaz, digamos, en el mercado a través de lo que llamamos divergencias entre el momento y la curva de precios. Pero antes de ver el indicador específicamente, vamos a hacer una pequeña introducción respecto a esta cuestión que tiene que ver con las tendencias específicamente. ¿Qué es una tendencia? Bueno, es un movimiento del mercado en una dirección determinada que tiene una duración, tiene una cantidad de velas que la componen, al cabo de las cuales después van a finalizar. Y es importante identificar los patrones de comportamiento de las velas, de gráfico de velas japonesas, para comprender que hay figuras, justamente esos patrones de comportamiento, figuras que nos avisan que va a haber un cambio de tendencia o una continuación de la tendencia. Y dentro de esto existen formaciones que anticipan esos cambios de tendencia. ¿Cuáles son? Bueno, las de siempre, ¿sí? Las más importantes, que son el doble techo y el doble suelo, el triple techo y el triple suelo, el hombro cabeza a hombro, alcista invertido, la vuelta en un día y la isla de vuelta. Entonces, a partir de acá es que podemos también complementar este análisis, que hoy justamente es un buen día. A veces tenemos la suerte de hoy, ¿no? Que se generan figuras en los días anteriores a los de las sesiones, por supuesto uno no lo puede saber, donde hay una cantidad de figuras de cambio de tendencia que nos permiten anticipar ese comportamiento del mercado, pero la intención de hoy no es trabajar justamente sobre esas formaciones, sino sobre eh, un indicador específicamente que es el indicador de momento y es el que nos va a dar nos va a permitir identificar un cambio de tendencia con mayor anticipación y con mayor exactitud. Entonces, en la opinión de quienes habla, bueno, la interpretación de estas divergencias, es decir, anticipar el cambio de tendencia, nos permite adelantarnos a los movimientos de mercado y muchas veces, contra lo que se cree, a veces es negocio no hacer algo, es decir, a veces no es cuestión de operar sí o sí en algún momento, sino decir, bueno, yo pensaba comprar, pero me encuentro con una divergencia entre el momento y la curva de precios que me anticipa que va a haber un cambio de tendencia, entonces no compro, pero porque probablemente el precio se va a caer, o viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de estas figuras, vamos a ver que en la gran mayoría de ellas tenemos un concepto de divergencia que nos permite precisamente anticipar el comportamiento del mercado. No en todas, probablemente en esta vuelta en un día no lo haya, pero sí en el hombro cabeza a hombro, en el triple techo, en el doble techo y doble suelo, porque lo que importa acá es identificar, de dónde viene esa divergencia, es decir, cómo funcionan y cómo funciona el momento, que es el indicador elegido para esta oportunidad. Así que vamos a ir directamente al gráfico. Vamos a ver acá y vamos a tomar, por ejemplo, un gráfico que hoy mismo está cumpliendo, ya cumplió con una figura de cambio de tendencia que es este, el del euro dólar en el gráfico de 4 horas. Decíamos antes que las tendencias son un movimiento, en una dirección del mercado por un periodo más o menos prolongado. Eso depende, por supuesto, de la temporalidad y la cantidad de velas que lo componen. A veces uno no hace tanto hincapié en la temporalidad en la que estamos analizando como la cantidad de velas que componen esa tendencia, y en este sentido, bueno, este gráfico de 4 horas nos muestra una clara tendencia alcista del euro dólar durante las últimas sesiones, una tendencia que justamente ayer por la tarde, ayer miércoles,
cambió de dirección y ahora está nuevamente cambiando en dirección alcista. Pero quisiera concentrarme justamente en esta figura, una de las que estábamos hablando hace unos minutos, el doble techo que compone esta figura, porque justamente ahí está la clave del cambio de tendencia. Si bien uno podría haber anticipado a través del quiebre de esta línea de tendencia ese movimiento, teníamos una figura anterior que era el doble techo y que justamente nos da muestras de, o nos anticipaba, ese cambio de dirección. Muchas veces decimos que los indicadores son importantes, en mi opinión son imprescindibles los indicadores. Hay toda una ola de opinión que se vuelca en contra de los indicadores, vaya uno a saber por qué, pero los indicadores son realmente muy importantes y de los indicadores más conocidos, los más tradicionales, momento es el más importante de todos. Yo diría que es el más completo de todos, porque precisamente el indicador de momento nos va a marcar una diferencia entre la curva de precios y su propia línea. Es decir, nosotros vemos que habitualmente, vamos en cualquier instancia del mercado, momentos, si no nos detenemos demasiado en la curva de precios, y bueno, vemos que es prácticamente igual, ¿no? La curva con respecto a la línea de momento. ¿Qué nos marca momento? Bueno, nos marca velocidad. Y esa velocidad en tanto sea creciente, bueno, va a acompañar el momento a la curva de precios. Pero, claro, acá tenemos una diferencia, ¿no? Muy clara entre el momento y la curva de precios, pero quisiera volver a lo que ahora mismo estamos viendo, que es una divergencia que se dio justamente en las últimas dos sesiones y que nos anticipaba que todo este comportamiento del euro se iba a producir. ¿Qué quiero decir? Decíamos antes, y bueno, a veces el negocio no es operar, sino por lo menos no operar, por lo menos no colocar una operación al alza, pese a que la tendencia era alcista, porque estos máximos, este máximo anterior de 1.1890-95, y bueno, ya un momento nos anticipaba que iba a ser muy difícil que lo supere, tal vez lo podía haber superado por 5 o 6 puntos más y nada iba a cambiar y se iba a mantener de todas maneras el movimiento, eh, se iba a producir este cambio de tendencia como lo estamos viendo ahora. De manera que, momento, fíjense que mientras la curva de precios mantiene una pendiente alcista, momento a partir de esta instancia, ya a partir de esta vela en plena tendencia alcista, nos anticipaba que podía haber un cambio de tendencia porque pierde velocidad y ya más adelante, unas cuantas velas más adelante, y bueno, directamente nos avisa que va a haber un cambio de tendencia, ¿sí? O sea que nos marca una suerte de alerta de precaución. Cuidado con colocar operaciones de compra acá porque, bueno, ya perdió velocidad el indicador y aquí directamente nos avisa que va a comenzar a dar una señal bajista. El cruce de su línea media nos marca un cambio de velocidad alcista a velocidad bajista y precisamente esta caída de momento anticipaba este cambio de tendencia. ¿Por qué se produce esto? Porque un momento que en este caso está configurado, como habitualmente se lo configura en 14 periodos, lo que nos marca es la velocidad del precio de la vela actual respecto a las últimas 14 velas. Entonces, en la medida, y ahí trazamos una línea transversal del mercado, no es de tendencia ni mucho menos, pero si trazamos una línea transversal del mercado que va por adentro de la curva de precios y vemos cómo va perdiendo velocidad del precio, se va haciendo cada vez más tenue esta línea y en esta instancia, y bueno, directamente no tiene velocidad. Si trazamos la misma línea por el centro, como una suerte de pivote dentro de, o promedio, diríamos, de esa curva de precios, acá no tiene velocidad y en el mercado la pérdida de velocidad nos anticipa un cambio de tendencia. De manera que momento ya nos venía diciendo que pese a que la tendencia era alcista, se iba a producir un cambio de dirección del mercado como finalmente se produjo. ¿Sí? Entonces, esto tiene una explicación, no es que el momento haga magia, ni mucho menos, sino que tiene esa explicación muy técnica que hay que aprender a identificarla porque, bueno, si aprendemos eso, y yo diría que tenemos
la mitad de la operación ganada, ¿sí? Ya sabemos por lo menos qué es lo que no tenemos que hacer, que en este caso, pese a que la teoría de la tendencia nos dice hay que comprar en tanto la tendencia se mantenga alcista, bueno, hay un indicador que nos avisa, está muy bien la teoría, pero mire que cuando quiebra esta línea, su línea media ya se vuelca a la baja momento, generalmente coincide con el quiebre de esta línea de tendencia y ahí se produce un movimiento en dirección contraria, en este caso bajista, que si lo acompañamos y lo complementamos con una figura como esta, que es muy clara, doble techo muy claro, y bueno, ahí tenemos el resultado, que fue la caída que hoy presentó el euro. Después, bueno, veremos si cumplió el objetivo, la figura, si lo hizo con la velocidad que tenía que hacerlo, será materia de otra sesión, ¿verdad? Pero en principio este movimiento ya venía bien anticipado por la señal de momento, ¿sí? Y esto sucede, bueno, lo hemos visto en las últimas horas, puntualmente en varias oportunidades. Y aquí, por ejemplo, si combinamos momento dentro de este gráfico y tenemos dos divergencias acá, ¿sí? Una que se dio hace unos cuantos días ya con este hombro cabeza a hombro, el que no cumplió con todo el objetivo, ¿eh? Parecía que se caía mucho más de lo que lo hizo y momento, bueno, a partir de esta instancia, claro, aquí se ve claramente, ¿sí? El cambio de velocidad, no de tendencia, ¿eh? La tendencia sigue siendo alcista, pero sí se nota el cambio de velocidad del precio y justamente momento acá nos avisa que a partir de ese cambio de velocidad, este también es un ejemplo tal vez demasiado evidente, pero creo que sirve más para verificar este comportamiento del mercado y después de una recuperación, este es el dólar australiano, otra vez tenemos una figura de cambio de tendencia, ¿sí? Un doble techo, aquí tenemos un cambio de tendencia muy corto, no llegó a consolidarse en dirección bajista y habitualmente cuando esto tiene lugar, es decir, cuando el precio no acelera en las próximas 4 o 5 velas, quiere decir que va a volver a subir y ahí se define si hay una figura de cambio como un doble techo, puede ser un triple techo también, en este caso tiene aspecto de doble techo y bueno, en principio lo que tenemos ahora es un pullback contra esta figura de cambio de tendencia, pero también tenemos una fuerte divergencia entre el momento y la curva del precio. Y acá lo interesante es que precisamente no se ve esa divergencia ya cuando el mercado está definiendo ese movimiento, sino que lo muestra de mucho antes. ¿Eh? La ligera recuperación del precio posterior a esta caída que dio lugar a este pequeño anticipo de momento que ahí coincidió con la curva de precios, bueno, ahora se mantiene a la baja y esto nos está anticipando que probablemente el precio siga cayendo en las próximas horas. Y en cuanto a la libra esterlina, acá también tenemos una figura que se está formando en este momento, en principio, que también tiene aspecto de doble techo. Creo que se puede ver también el gráfico de 4 horas, pero acá no se ve tan clara, me parece que acá tenemos ya algunos ciclos distintos de momento y acá no tenemos una divergencia tan clara. Pero sí en el gráfico diario, ¿eh? En el gráfico diario, ¿qué tenemos? Y bueno, una figura que por ahora, no está dando una divergencia tan clara. ¿Por qué? Y porque la línea de tendencia todavía se mantiene vigente, favorable a la libra esterlina, pero ya momento a partir de la vela de ayer, la vela del miércoles, comienza a perder velocidad. Por eso, en este caso, y tratándose de gráfico diario, un poco más largo el que habitualmente utilizamos para operar. Y bueno, ¿qué tenemos acá? También, si se cumple, y es un doble techo muy claro, ¿verdad? Tenemos un neckline mucho más abajo, en la zona de 1.3110 contra 1.3310, hay 200 puntos de distancia, habrá que ver si logra quebrar este neckline, la libra, en las próximas velas. Sabemos que así como sube tiene que bajar, tampoco fue un movimiento tan violento, esto podría ser martes, miércoles próximo y el jueves, y en ese caso habrá que ver si momento nos ayuda mañana, si la vela que se inicia más tarde, para ver si esta figura tiene justamente un paralelo en la divergencia con el indicador de momento. Entonces, ¿qué tenemos acá?
y bueno, una línea de tendencia bastante bien marcada, o no sé si bien marcada, pero bastante firme, que por ahora no permite pensar en un cambio de tendencia. Lo que tuvimos fue una baja y un movimiento alcista posterior. Tal vez el indicio de que puede haber un cambio de tendencia proviene de que el precio no logró superar los máximos anteriores y que en dos oportunidades tocó 1.3310. De manera que si quiebra esta línea de tendencia, esto puede ser en la vela actual o en la vela del próximo día. Bueno, si lo hace y quiebra después este neckline, ahí momento ya va a estar anticipando a partir de la próxima vela, es decir, a partir de la vela que se abre dentro de unas horas, aunque no quiebre esta línea, si va a haber una divergencia o no. Entonces, si no hay un quiebre, pero el momento vuelve a bajar, significa que es muy probable que se produzca un quiebre de esa línea de tendencia y el precio comience a caer, ¿eh? En cuanto a otros papeles, como por ejemplo, este es Bank of America, que también tiene una figura, bueno, bastante clara de doble techo en esta instancia, tiene un neckline bastante lejano todavía, la zona de 26.35, ahora está en 26.75, tal vez se pueda ver hasta en el gráfico de 4 horas bastante claro, ¿no? Pero acá, ¿qué tenemos? Y bueno, acá lo que hay una, es una figura distinta, porque aquí el precio deja un gap muy importante, eso acelera el precio, naturalmente genera una aceleración importante del precio, esto fue el día 9 de noviembre, con una caída posterior, y en este caso no podríamos tomar como una divergencia clara este movimiento, porque claro, con un alza tan importante como la acción hace prácticamente 2 semanas, es como otro mercado este. Entonces, ahí sí convendrá buscar una temporalidad distinta para verificar si existe esa divergencia o si, bueno, es un movimiento distinto del mercado y hay una figura distinta, o tal vez el precio pueda seguir subiendo. Cuando se producen movimientos tan violentos como estos, y bueno, queda un poco desvirtuado este indicador, ¿sí? Pero esto pasa no solamente con esta acción, naturalmente, sino con cualquier movimiento tan importante como ese, como por ejemplo acá tuvimos también una caída fuerte de la acción, esto fue a mediados del mes de septiembre, pero ya momento nos venía anticipando que iba a recuperarse. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente si trazamos esta línea de una línea transversal de la curva de precios y claramente acá el precio pierde velocidad y bueno, ahí nos está anticipando este cambio de tendencia que se produjo en esta vela y que bueno, puede dar lugar a un movimiento posterior al alza. Esto sucede habitualmente, es muy habitual que, bueno, de hecho lo estamos viendo con movimientos y con papeles que ahora mismo se están desarrollando. También Google, por ejemplo, presenta un movimiento similar, pero aquí también, momento, brinda una fuerte velocidad alcista, hay un triángulo bastante claro de continuación de tendencia, esto fue también hace 2 semanas, y momento pierde velocidad, en este caso podríamos tal vez considerar una divergencia entre el momento y la curva de precios, pero ¿qué sucede? Y es muy difícil que el precio siga acelerando tanto tiempo más. Además de entender el indicador, además de ver lo que hace Momento, hay que pensar por qué lo hace. Si no es mágico Momento, ni ningún indicador responde a las variables con las cuales ha sido creado. ¿Y por qué pierde velocidad? Y bueno, como una cuestión lógica, derivada de que el precio no puede seguir acelerando si subió en una sola vela de 4 horas 100, $118, y bueno, no puede subir $118 cada 4 horas en forma indefinida, de manera que en cuanto pierda velocidad, momento va a reaccionar. Entonces, no podemos tomar como válido un movimiento de divergencia de este tipo, si bien se ve claramente la pérdida de velocidad. Y tampoco podemos tomarlo, decíamos antes, en algunas figuras que no son si bien son de cambio de tendencia, tienen una dinámica distinta, ¿sí? Una dinámica poco más, yo diría, brusca o abrupta de cambio de tendencia, como es la figura
de vuelta en un día. Vamos a ver si encontramos alguna acá. Bueno, acá se ve otra divergencia bastante clara. Estas son las que valen, estas son las que valen, porque ahí tenemos una línea de tendencia bajista muy clara y uno, si no estuviera al momento, diría, bueno, la tendencia es bajista, no tengo por qué pensar de que el precio va a cambiar de dirección. Y sin embargo, momento, desde esta vela nos dice, muy bien, la tendencia bajista, pero se está convirtiendo en dirección contraria. Cuidado porque está perdiendo velocidad y ahí sí, claramente la pérdida de velocidad se ve. ¿De dónde sale esa pérdida de velocidad? Y bueno, que los máximos descendentes son efectivamente máximos descendentes y son posibles de unir con una línea, pero los mínimos descendentes, para lo cual podríamos hasta trazar un canal descendente en este caso, y los mínimos descendentes ya no alcanzan a tocar la banda inferior. Quiere decir que la amplitud de precios que tiene este tramo del mercado es mucho más amplia o mucho más importante que la amplitud de estas velas donde los máximos están bien, pero los mínimos ya no llegan tan abajo. Esto quiere decir que en la misma cantidad de tiempo el precio se ha movido menos y momento lo que nos muestra precisamente eso. Algo que visualmente no podemos apreciar si no tenemos un indicador y que momento se encarga de anticiparnos con esta línea. Por eso es sumamente importante trabajar con momentos. Pero veamos, si les decía antes, qué sucede cuando tenemos una figura distinta, tal vez no una figura de cambio de tendencia como doble techo, doble suelo, o tal vez un hombro, cabeza, hombro, sino cuando tenemos un cambio abrupto de tendencia, ¿sí? Cuando se produce un cambio repentino de tendencia que claramente lo representa la figura de vuelta en un día, ¿sí? Esa vuelta en un día acá, doble techo, doble suelo importante, este lo recuerdo bien, fue en junio de 2019 un incidente entre Irán y Estados Unidos. Acá tenemos una figura de vuelta en un día, una vuelta en un día que, bueno, le falta un poquito ahí a esta vela alcista, pero que igualmente es válida. Y fíjense que acá no tenemos divergencia. Si bien la figura es de cambio de tendencia, había una divergencia, una pequeña divergencia derivada, bueno, no tan pequeña, era importante, derivada de esta pérdida de velocidad que de hecho tuvo un cambio de tendencia pequeño. Ahí está, quebró esta línea y eso ya venía anticipado. El precio vuelve a caer, momento se vuelve a situar a la baja y claro, acá pobre no nos puede avisar que va a haber un cambio de tendencia porque después de una caída muy fuerte que acelera al indicador, tenemos una vuelta en un día que nos marca en una sola vela un cambio de dirección del mercado y es ahí donde se produce el cambio abrupto de tendencia. Entonces ahí momento no tiene validez por lo menos en el gráfico diario, ¿sí? Tal vez si lo veíamos en el gráfico de una hora o 15 minutos, ahí se hubiera podido observar mejor. Por eso, bueno, esto aplica por supuesto a cualquier materia del mercado, siempre hay que identificar estos movimientos en distintas temporalidades y sobre todo confirmar estas divergencias en distintas temporalidades, siendo que, por supuesto, cuanto más alta, cuanto más importante es la temporalidad y se produce esa divergencia y nos anticipa que va a haber un cambio de dirección en esa temporalidad y probablemente tengamos ahí un movimiento en dirección contraria a más largo plazo, pero por ese mismo motivo podemos ir tomando precauciones en nuestro análisis de gráficos de más corto plazo. Este lo vimos hace unos minutos, que es la libra esterlina, pero esta es un par que suele tener figuras bien claras, bien determinadas. Vamos a buscarlas acá en el gráfico de 4 horas. Bueno, acá también hay una, ahí hasta con un doble techo en momento. Este parece anticipar una caída de la libra. Pero vamos a buscar acá, ahí también tenemos otra, en doble techo. Otra figura acá derivada de la pérdida de velocidad, ahí sin figura. Acá una vuelta en un día, no tiene divergencia, pero vamos a buscar alguna figura de hombro, cabeza, hombro, que es la otra figura también emblemática que tenemos en el cambio de tendencia. Acá tenemos una, donde, bueno, se produce, esta tal vez es la más clara de todas las divergencias, porque después de una tendencia alcista, que en mi opinión acá está bastante bien marcada, bastante clara,
se ven mínimos ascendentes que pierden velocidad, en este caso hasta casi lateral, es el neckline de esta figura, y momentos ya nos venía anticipando a partir ni siquiera de estos máximos, ¿eh? De ahí, donde ya comienza una divergencia mucho más clara, sino a partir de antes, ya desde esta instancia nos venía avisando que a esta tendencia no le quedaba mucho. Hay movimientos que son imprevisibles, y nadie, o por lo menos uno yo no podría haber identificado que este movimiento se iba a producir, pero en cualquier caso esto nos avisaba que este movimiento nos avisaba que esta caída se iba a producir, ¿sí? Entonces, esa identificación, esos movimientos son sumamente importantes anticipar, eh, para anticipar el cambio de tendencia. A ver, acá tenemos otro, pero este ya venía cayendo. Vamos a buscar acá. Acá tenemos un triple techo, ¿sí? Triple techo también bastante marcadito, un poquito torcido ahí, pero fíjense que acá también tenemos una tendencia alcista, bien marcada, bien armada, y sin embargo, un momento a partir de ahí empieza a brindar una divergencia. Entonces, no hay divergencias si no hay cambios de velocidad, ¿sí? Ahora, puede haber un cambio de velocidad sin figuras de cambio de tendencia. Entonces, eh, por eso insisto tanto en este indicador, porque muchas veces los cambios de tendencia provienen de las figuras propiamente dichas, pero si le agregamos el indicador de momento, y bueno, eso nos mejora sensiblemente la eficacia en la operatoria, ¿sí? Por eso, en mi opinión, momento es el indicador más completo que tenemos, porque efectivamente nos anticipa cuál es el comportamiento del mercado en las próximas sesiones, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Se entiende? Es muy técnica esta, ¿eh? Así que bueno, a veces puede que no se vea del todo claro, por lo menos para quienes se están iniciando en el mercado, pero bueno, me parece que es útil y es para guardar este tipo de sesiones, ¿no? Y después, bueno, cuando uno ya entiende un poquito más, por supuesto para el que no lo ha hecho antes, después las puede ver y lo va a ver mucho más claro. El que está en el mercado, bueno, ya lo va a comprender mucho mejor. Javier nos dice, nunca había tomado en cuenta la utilidad del momento. Sí, bueno, es un muy buen indicador, ¿no? O sea, por eso los indicadores últimamente están puestos bajo la lupa, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, porque hay distintas modas, ¿no? Que se van generando, pero son sumamente útiles, ¿eh? Son sumamente útiles. Bueno, ¿alguna consulta? Creo que el texto estaba, ¿no? Sí, estaba acá justamente mencionado, ¿eh? Que momento anticipa un cambio de tendencia. En definitiva, bueno, justamente la sesión versaba sobre el indicador de momento, que es el más, bueno, como siempre digo, el más completo. Eh, Javier nos pregunta si siempre hay que apoyarse o buscar una figura como el hombro, cabeza, hombro, ¿qué otra forma podemos buscar para apoyar? Bueno, a ver, las figuras, ¿sí? Las formaciones, en este caso las que, bueno, te está mencionando Javier, doble techo, hombro, cabeza, hombro, o triple techo, son figuras, eh, las figuras por excelencia de cambio de tendencia, están las de continuación también, ¿no? Las de triángulo, banderas, banderines, eh, pero entiendo que si bien sirven por sí mismas para evaluar el comportamiento del mercado a futuro, eh, el indicador de momento nos va a ayudar mucho más, ¿sí? O sea, por algo está el momento, y creo que no hay que soslayar ninguna de las dos. O sea que, si utilizamos, primero yo utilizaría siempre las figuras. Lo que pasa es que las figuras, bueno, se van produciendo con el tiempo y llevan tiempo identificarlas y no es fácil encontrarlas en línea, ¿sí? Se van encontrando a medida que se van produciendo, pero tarda, ¿no? En cambio, de momento me parece que por su composición, por ser solamente una línea y demás, nos da una visión un poquito más anticipada del comportamiento del mercado, ¿eh? Oscar dice, se ve bien el indicador y más cuando se reforzó trazando líneas de promedio
en la curva de precios. Claro, esas líneas transversales, ¿sí? No hay que confundirlas con líneas de tendencia, por favor, que eso está muy mal trazado. Simplemente es una línea que muestra cómo fue la velocidad promedio del precio. Eso nos muestra bueno, justamente la pérdida de velocidad. Y Java dice, entre momento y ATR, ¿cuál es el más efectivo? Creo que momento, ¿sí? Momento me gusta más. El average to range tiene una composición parecida, o tal vez tiene algún tipo de divergencia también parecida, pero me gusta más el momento, ¿no? También tenemos divergencias de estocástico, divergencias de RSI, ¿sí? Pero momento es el indicador de divergencias por excelencia, ¿sí? Eso no hay ninguna duda. Bueno, consultas o más consultas. Bueno, muchas gracias, señor Mauro. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir finalizando por hoy. Como siempre, nos pueden bueno, visitar en arianacuadro.com. Pueden escribir a ariana@arianacuadro.com. Ahí está en Twitter, arianacuadro1. En Facebook, Ariana Capacitación. La semana que viene vamos a hablar de tres activos. No nos vamos a centrar tanto en cuestiones tan técnicas, o sí tal vez, pero un poco más globales, sobre tres activos líderes, que son el oro, la plata y el platino. ¿Cuál es su comportamiento actual? ¿Cuál es su comportamiento futuro? Vamos a combinar algunos elementos de análisis fundamental, vamos a ver qué antecedentes tiene sobre todo el oro, que de los metales es el más importante, pero vamos a ver también que, bueno, el platino está manteniendo un comportamiento distinto respecto al oro, que la plata está cayendo en estos últimos días, pero lo hace a menor velocidad que la onza de oro. Eso genera que la proporción entre uno y otro sea distinta. Así que bueno, eso es lo que vamos a evaluar la semana próxima. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por participar de esta sesión. Sé que bueno, estamos todos un poco más ocupados con las cuestiones cotidianas. Está lentamente volviendo la normalidad, si se permite el término normalidad, a la situación que se está viviendo en todo el mundo. Y bueno, esperemos que dentro de poco ya tengamos las vacunas, tan deseadas y tan esperadas por todos para terminar definitivamente con esta pandemia que hizo de este año un año sumamente especial para todos, ¿verdad? Así que bueno, señores, muchísimas gracias. Ahí los saludo Oscar, Javier, muy amable, muchas gracias a todos por participar. Y bueno, los invitamos entonces para el jueves próximo, para la misma sesión o para otra, ¿no? Pero en el mismo bati horario, en el mismo bati canal como siempre terminamos. Bueno, señores, un abrazo y buen fin de semana para todos. Tengan todos, como siempre, una excelente jornada de operación. Chao, chao.